Ahí está la contradicción. Ahora es que esto se va a poner chido. Hoy cuando Dios lo dice, en Ezequiel 34, Israel andan perdidas. ¿Cómo que están perdidas? Está hablando de Israel ahí también. ¿Y cómo que están perdidas? Universitario y conoce todos los principios. Un sacerdote dice sacerdote, déjate que no tenía conocimiento. Mira, Oseas Pero 5:3. conocimiento de qué. Dice yo, o sea, yo conozco a Efraín, yo conozco. Mira, y él se la está comiendo. Él se la está comiendo. Él se ríe, se está burlando de mí él. Porque él entiende que él se la está comiendo. Él desglosó lo que era ahora mismo, lo que era identidad. Increíble, señores. No tenía conocimiento. Mira, Oseas 5:3. Vamos a leerlo en el hebreo ahora. Dice yo, o sea, yo conozco a Efraín. Él se la está comiendo. Yo conozco a Efraín. Israel no me es conocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y te has contaminado, Israel. Y se ha contaminado Israel. El Dios se va a convertir en oveja. Se va a convertir en oveja. No hay forma Ven. posible. Ahí yo le estaba explicando a ellos que antes de convertirse a Israel, el gentil no es antes de convertirse a Dios, mejor dicho, el gentil no es oveja. Después que se convierte, después que entrega su vida a Cristo, después que entrega su vida al pueblo, al pacto de Dios, entonces ahí él se convierte en oveja, ¿entiendes? Y si se descarria, pues es una oveja descarriada, y ahí es donde tú puedes decir y aplicar el texto en que se descarria una oveja, pues yo voy y la busco y la traigo de vuelta. Aunque puede que esa parábola se esté refiriendo a que como el pueblo de Israel se descarrió, ¿verdad? Él vino, entregó su vida y él dejó las 99 que estaban seguras, obvio, porque estaban ahí, la dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido. Entonces, volvió y la trajo. Es que vamos allá. Pero ellos no estaban de acuerdo con eso. Ellos quieren obligado que el texto se refiera a los gentiles paganos, que él fue a buscar a los gentiles paganos. Él dice que a la Biblia, que Jesús cuando dice ovejas, otras ovejas, se refiere a eso, a los gentiles paganos, no a los gentiles que son de descendencia de Israel, que están esperando que Dios cumpla su promesa de que lo iba a volver a restaurar como pueblo, que lo iba a volver a ser pueblo, donde fueron llamados no sois pueblo. El hermano Emmanuel acaba de decir que el reino del Porque yo no sé si es que ellos entienden que si no es ahí, el gentil no entra en el pacto, no entra en la gracia. Que si no es ahí, se jodieron los gentiles. Es que no es así, es que el gentil siempre ha tenido la puerta abierta. El gentil no entró ahí. El gentil no entró ahí. Y se lo voy a demostrar también más adelante. norte y el reino del sur estaban divididos, pero el reino del sur fue desechado por Dios. Sí, claro que sí. El reino del norte fue desechado por Dios. Lo leímos. Lo leímos. En la tribu perdida de Israel. Lo esparció. Lo esparcieron. Cuando hablo de la tribu, no de las tribus. De las tribus. De las tribus, es de las tribus. Norte, se convirtieron en las tribus perdidas 10 tribus. de la casa de Israel. Que la Biblia en ningún lado habla de las tribus perdidas. Ok, viene Biblia. La Biblia en ningún lado habla de la tribus perdida. Pero cuando habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, las ovejas son ovejas reales, ovejas de lana. No son gente, no son personas. Porque cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, ustedes dicen que son los gentiles, es decir, que son gente. Entonces las ovejas perdidas de las casas de Israel no son gente. No dicen que están perdidas. En ningún lado dice, ¿verdad? Chequen. Y aquí dice, ¿verdad? Dice el título de esa Reina Valera, Ezequiel 34. Profecía contra los pastores de Israel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Esa es la entrada, ¿verdad? Eso solamente para que entiendan que es de Israel que estamos hablando, porque él dice que en ninguna parte de la Biblia habla de que las tribus están perdidas. Ok, si hablamos de la casa de Israel, sabemos que las tribus de la casa de Israel, las 10 tribus de la casa de Israel, nosotros decimos que están perdidas. Pero la gente no entiende como que el concepto de perdido en ese sentido. Vamos a leerlo. Dice, oye, ¿cuál es la profecía? No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis las perniquebradas, no volvisteis al redil las desaparecidas, ni buscasteis las perdidas, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errante por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Miren, haciendo un paréntesis aquí, miren cómo él asimila el pueblo de Israel como ovejas, más pone a los demás, porque son alegorías que él está usando. El pueblo de Israel no es oveja literal. Entonces mira cómo él ve a los gentiles, que eso es lo que yo le digo. Cuando yo digo que a los gentiles lo ven de manera diferente. A los gentiles no lo llaman oveja, claro, cuando no son, al menos que se conviertan en ovejas. Dice
y andan errante por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo. Es decir, que son fieras del campo reales. No, a las fieras del campo a las que se refieren son a los reyes de la otra nación, a los gentiles paganos. Dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. ¿Entendieron que estaban perdidas? Se supone que esas ovejas de las que está hablando son de la gente de Israel. De la gente de Israel. Dice entonces, mis ovejas, refiriéndose a su gente, su tribu de Israel, dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Oh, las tribus esparcidas. Me suena esto a eso, a las ovejas esparcidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok. Y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Por eso Jesucristo vino, Por eso Jesucristo vino. Y no me quiero adelantar a algo que está en este mismo capítulo 34 de Ezequiel, porque eso viene para explicar ahorita el capítulo 10 de Juan 10, 16, que dice, tengo otras ovejas, estudiando con hermenéutica su contexto, junto con este contexto, junto con con el 34 de Ezequiel. Y luego pasaremos a otras cosas. Era un dicho, no era algo establecido. Pero terminó Jesús o no sanando a la mujer de una gentil. Claro. Andan errante por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Ahí se refieren también a las otras naciones como fieras del campo, porque él está haciendo como una metáfora entre los dos pueblos. A su pueblo lo ve como ovejas que tienen pastores, que son los sacerdotes y los reyes que él le pone a ellos para que lo dirija, esos son los pastores, y su pueblo son las ovejas. Entonces a su pueblo él lo ve como oveja, pero dice que al ser dispersadas, ve los otros pueblos como fieras del campo, haciendo una alegoría. Pero es obvio, porque también lo de ovejas es una alegoría, no significa que las ovejas de Israel sean ovejas reales, sino las personas. Entonces ahí es donde yo entro, que ellos no ven a los gentiles paganos, que no se conviertan al pueblo de Israel, no se conviertan a Dios, al pacto. Ellos no lo ven como ovejas si no están convertidos. Ellos se convierten en ovejas cuando se convierten al pacto, cuando se convierten a Dios, que fue lo que pasó con Abraham. Abraham se convirtió en pueblo después que Dios lo eligió y lo separó. Entonces, a los que no son, a los gentiles paganos, ellos nunca lo han visto como ovejas. De que Jesús dice que yo voy a buscar a otras ovejas que no son de este redil, de que refiriéndose a los gentiles paganos, de que él lo va a convencer, de que vengan, yo lo quiero. Cuando ellos tienen un montón de dioses ahí, que para ellos eso no es una buena noticia. No, ok, vamos. Y hasta resaltó. No habrá nadie con la fe que no sea muerto. Aleluya. Vamos allá. Acá dice, en primera de Juan, capítulo 10, para referir al tema, y aquí se da en cuanto a este punto. Estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Él está hablando de alguien que estuvo acá, que fue el que creó el mundo. Jesús. Vino y estuvo aquí, ¿verdad? Dice, pero el mundo no lo conoció. Oh, Vino a wow. los suyos. Los suyos pero no. Pero ¿por qué que él dice los suyos? Porque que él lo está leyendo ahí mismo y él dice vino a los suyos, como refiriéndose a gente. Es que cuando la Biblia dice a los suyos, él está hablando de otra cosa que no es gente. Cuando dice a los suyos, ahí es que se refiere a gentes. Es por Dios mío, eso es lectura comprensiva. Lectura comprensiva se llama eso. Tienen que hacerlo. Dice a los suyos vino, porque era de él la creación. Todo lo que él había creado fue hecho por él y para él. Él vino a lo suyo, a lo que era de él. Él vino a su creación, a la tierra. Es decir, que él aterrizó aquí a través del vientre de María. Aterrizó aquí en la tierra para unir otra vez a su pueblo en uno solo, para que sea completada la misión de Dios de que las naciones vean su poder a través de suyos no suyos lo no. recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios. En su versión puede decir, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el hermano Nicolás se está gozando de eso. El hermano Nicolás está, mira, disfrutando eso. Porque ellos se la están comiendo. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Punto aquí interesante. Punto interesante. Vamos al capítulo central. Ahora, para concluir mi parte. Juan 10, 16. Tengo también otras ovejas. Ajá. Cuando la Biblia habla de otras ovejas, en el Nuevo Testamento hay un pastor que es el pastor de pastores, el cumplimiento hecho carne, Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Y ese cumplimiento se hizo evidente en Cristo. Venga, así Cristo fue. no puede venir a buscar algo que es de él. Ahí está la contradicción. Ahora es que esto se va a poner chido. Cristo no puede venir a buscar algo que es de él. Y es que ya él había adquirido esas ovejas, eran de él, aunque no fueran de ese redil, le pertenecían y le pertenecen a él. Y dice, debo traerlas a mí. Y escucharán mi voz, entonces todos los rebaños serán uno y uno el pastor. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces no eran de él.
Me explico. Sí, explícate. Israel Ajá, se convierte en dos reinos. ajá, Se esparcen sí. por tribus. Vamos a poner 5 y 6. 5 y 6 no. La que son. O 6 y 6. Porque no son 12 tribus, son 13. Porque la de Leví nadie la cuenta. Son 3. Pero se esparcieron. Están divididas. 7 y 6 va a poner el número completo. Tiene la facultad. Ezequiel 34. Exactamente. Ezequiel 34. Porque no vamos a Ezequiel 37. Pero Ezequiel 34 lo avala y le da una poderosísima calidad a esto. Jeremías 50. Ey, pero que él me está mencionando a mí de las ovejas como que son gentiles, pero el problema es que Ezequiel 34 yo se lo leí hace un rato y empieza profetizando contra los pastores de Israel, es decir, que las ovejas de Israel son las que están dispersas y son a esa a la que él se refiere. Yo se lo acabé de leer ahora mismo. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Él no preguntó eso, no apacientan los pastores a los rebaños. Entonces todos los rebaños serán uno y uno el pastor. Llama mucho la atención de que también aquí resalta lo que es gramaticalmente, lo que es todos los rebaños, hablando de dos, sino de varios, múltiplos. Los rebaños pasarán a ser uno. Porque ellos están dejando de apacentar al Israel, a las ovejas de Israel. Y yo les leí a ustedes que esas ovejas fueron dispersas, que andaban perdidas y que oye lo que dice. Y ahora, gracias a Dios, él lo mencionó, voy a explicarle correctamente el capítulo 10 de Juan, y le voy a poner las concordancias. Voy a usar hermenéutica. Escuchen esto. Vamos a usar la concordancia ahora. Versículo y versículo. ¿En qué se parecen y qué quieren decir? Empezando desde el versículo 13 del capítulo 10 de Juan, dice: así que el asalariado huye porque es asalariado y no les importan las ovejas. ¿Qué es lo que le estaba reclamando Dios a los pastores que él le puso a Israel? Dios le pagaba a los pastores, no dinero, para que no vaya, porque después se van literal. Pues yo no entiendo, le gustan tergiversar y hacer muñeco de paja de las cosas. Yo como que no entiendo la metáfora de uno, pero uno tiene que entender la de ellos. Vamos a decir en metafóricamente, porque aquí dice asalariado. Dios le pagaba de alguna manera, los retribuía a los pastores para que cuidaran, apacentaran a sus ovejas, es decir, el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Que a ellos no les importaba. Y eso es lo que dice aquí el versículo 13. Porque si van a Ezequiel 34, ustedes lo van a leer con nosotros, se supone, el versículo 34. El capítulo 34. Si quieren pueden leerlo entero. Entonces prosigue diciendo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Y con qué concuerda esto con Ezequiel 34? Bueno, pues en el versículo 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Entonces aquí concuerda con: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es decir, que eran de él. Él está hablando de ovejas que ya lo conocían, porque en Ezequiel 34 está hablando de las ovejas de Israel. Entonces estamos haciendo la concordancia a la manera correcta, no a la que ellos quieran. Entonces dice el 15: y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él pone su vida por las ovejas. Entonces él es el buen pastor. El 11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Es decir, que realmente Jesús es el buen pastor que pone su vida por las ovejas, y que ese mismo es Dios quien la fue a buscar, porque él mismo dice: yo que hablo, he aquí estaré presente. Y significa Dios con nosotros, su nombre. Entonces dice: también tengo otras ovejas. Pero oye el detalle y cuál es la concordancia entre el Ezequiel 34 de ese versículo 16. Dice: y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Dice el 16: y buscaré las perdidas y haré volver al redil las descarriadas. Venderé la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a las engordadas y a las fuertes destruiré, la apacentaré con justicia a la que él recoja. Entonces, aquí me dice que la hará volver al redil. ¿Cómo así? Pero ellos no estaban en el redil, ellos no son del redil. No, acuérdate que Dios lo había desechado. Acuérdate que Dios lo había echado del redil, que es el pueblo de Dios. Entonces, Dios lo había desechado. Por eso dice que no son de este redil. Ese versículo está en plena concordancia con Ezequiel 34, hablando de las ovejas de Israel. Escuchen lo que dice el versículo 22: yo salvaré a mis ovejas, nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre ovejas y ovejas. Es decir, que él salvará a sus ovejas, a las ovejas que están como perdidas entre los montes. Las ovejas de Israel él las salvará. ¿Por qué ustedes creen que se llama buena nueva de salvación? Para Israel. Por eso buenas nuevas. Por eso es que se llama buenas noticias. Por eso el evangelio se llama evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Para quién?
para el pueblo que necesitaba volver al redil, para el pueblo que necesitaba que se les abrieran la puerta nuevamente de pertenecer al pacto. A los gentiles nunca se les ha cerrado la puerta. Los gentiles siempre han tenido la puerta abierta para hacerlo. Al pueblo de Israel se les fue cerrada, fueron cortadas. Dijo, no serán mi pueblo, no tendré más misericordia de ti. Por un tiempo, porque luego, o sea, serán desterrados, porque luego, entonces, en el futuro, él volvería a reunirlo y por fin eso había llegado ya, que fue Jesucristo en quien vino a rescatar a sus ovejas y a salvarla otra vez. Por eso se llama buenas nuevas de salvación. Por eso se llama buena noticia para los esparcidos, para los que fueron expatriados, a los dispersos. Entonces seguimos en el mismo versículo 16 donde dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mira dónde llega el versículo 24. Perdón, el versículo 23 y 24, y dice del mismo Ezequiel, y levantaré sobre ella a un pastor, y las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará, y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. ¿Entienden la concordancia que hay entre esos versículos? No, pero yo lo estoy distorsionando según ellos, porque yo no estoy usando la interpretación correcta. Pero hermano, él mismo acabó de hablar de Ezequiel 34, donde él le da la validez a Ezequiel 34 en cuanto a ese versículo, pero mira de quién están hablando. Pero Ezequiel 34 lo avala y le da una poderosísima calidad a esto. Me están hablando de Israel, de las ovejas dispersadas por la falta de atención de los pastores que Dios puso para ella en ese entonces. Y Dios está diciendo en el capítulo 34 de Ezequiel que Él mismo vendrá a recoger sus ovejas y que Él le pondrá un pastor. Y dice que las ovejas y conocerán sus ovejas. Él conocerá sus ovejas, que es lo que dice en el versículo 14 de Juan 10. Y conozco mis ovejas y las ovejas me conocen. Que entonces, en el 11 y 12 del 34 es donde Él habla de eso. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré y buscaré mis ovejas y las reconoceré. Mira lo que dice el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Entienden? A eso se está refiriendo, a esas ovejas. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas ovejas. Le da un valor de peso a esto. El ser esparcida no dejaron de ser tribus. El problema no es que dejaron o no de ser tribu. Ellas nunca dejaron de ser tribus. Eso, muñeco de paja se llama eso. No dejaron de ser tribu, dejaron de ser pueblo de Dios. Dice, en el mismo lugar donde fuiste llamado, no sois mi pueblo, no sois tribus. Dejaron de ser pueblo de Dios. Por eso ellos no pertenecían al redil, a lo que era el pueblo de Dios, porque Dios los expatrió, los desterró de su tierra. Del pueblo de Israel. Fueron esparcidas. No se le quitó el derecho. Lo que significa la palabra destierro, todo lo que vimos, todos los derechos que pierde una persona que es desterrada de su país. Porque no se le quitó el derecho a ninguna de las tribus. Dice, no seréis mi pueblo ni yo seré su Dios. Le quitó todo el derecho, hermano Francis. Y discúlpeme. ¿Por qué? ¿Cuándo se le devolvió? Cuando Jesucristo vino, se le devolvió el derecho, se le abrió la puerta. Por eso se llama buenas nuevas de salvación para la casa de Israel y para la casa de Judá. ¿Y por qué eso conviene a las demás naciones? Porque dice, eso es una conveniencia para las demás naciones, porque ahora mismo, en ese sentido, Dios volvió a restaurar su pueblo y el plan volvió a ser el mismo. Porque lo que pasa fue que en días anteriores de ese tiempo, el plan de Dios lo dañaron a lo que Él se lo entregó, pecaron, dividieron el reino y Dios tuvo que esparcirlo y por causa de su mismo cabeza que lo guiaban. Y entonces ellos invalidaron su pacto. El primer pacto que ellos hicieron, ellos lo invalidaron. Entonces ahora Él hizo un mejor pacto con un mejor sacerdote y una mejor guía. ¿Entienden? Bien, seguimos. Entonces, ellas dejaron de ser tribus descendientes. No dejaron de ser tribus descendientes. Nunca he dicho eso. Porque se esparcieron, se dividieron del reino. Dejaron de ser pueblo de Dios. ¿Cómo entonces los profetas como Jeremías y Ezequiel certifican por nombre, certifican por línea, certifican por descendencia la tribu y nunca se dejaron de alinear las tribus? Dice que nunca se dejaron de alinear. Y ya leímos cómo las tribus de Israel se olvidaron de Dios. Ni las que se perdieron, como le llaman. Oye, ninguna. Dice que ninguna. Porque el listado completo está ahí. Y si en algo Israel es especial, es en genealogía. Y cuando usted busca de las famosas tribus, que vamos a poner, acá concluyo, que pudieran haber perdido el derecho de tribu. Y que si lo tomó de ese... Es que el derecho de tribu que no tiene que ver con derecho de tribu. Gracias a Dios que estoy haciendo este video. No tiene nada que ver con derecho de tribu. Que perdieron derecho de tribu. ¿Qué tribu ni tribu? Perdieron el derecho de ser llamado pueblo de Dios porque Dios se lo quitó en la profecía que dice Oseas.
Dice, no sois mi pueblo, ni yo seré su Dios. Le quitó todo el derecho de ser llamado sus hijos, le quitó todo el derecho de ser llamado pueblo de Dios, no de ser tribu, porque tribu ellos no van a dejar de ser, porque no es a base de sangre que son tribu. Ahora, a base de pueblo de Dios, tiene que ser por, ya tú sabes. No me habla mucho, que este video está muy largo. Entonces Cristo vino a devolver el derecho a esa tribu. Claro que sí, que vino a devolver el derecho, porque él te lo va a leer, tu amigo Nicolás, te lo va a leer más ahorita en Efesios 2. Dice que ustedes eran ajenos a los pactos, porque Dios le había quitado el derecho de todo eso, pero ahora la buena nueva de salvación, la buena noticia, el evangelio, es que ahora ya no, ya ahora pueden volver. ¿Entienden? Eso de que buenas nuevas, evangelio, no es por los gentiles, no es por los gentiles que se llama así, es por las tribus que se llama así, por las perdidas, por las ovejas perdidas, que hemos venido demostrando hasta ahora que son las gentes de Israel, los descendientes de Israel, pero que eso beneficia a las demás naciones, porque Dios volvió a restaurar su pueblo. Entonces el propósito de salvación para la humanidad completa a través de Israel por medio de Jesucristo está en pie y con un mejor sacrificio que lo que se tenían que hacer anteriormente. Pero el cumplimiento de que él juntaría a todas esas tribus se cumplió en la llegada de Cristo. Estaban todas las tribus en Judá. Y él ni sabe a qué se está refiriendo, porque él entiende, él está igual que los fariseos, que él está esperando que ellos se reúnan todos físicamente de que en grupo, de que así. Él no sabe lo que está diciendo, porque ahora él está igual que los fariseos, que también decían, y muchos que dicen hoy también, que ellos están esperando un rey, literalmente un rey con corona. Acuérdate que el reino de Jesús no es de este mundo, y como él juntará a su congregación, no se refiere a eso así físicamente, hasta que no sea, acuérdense, hasta que no sea ya las profecías del Apocalipsis, que es para el final de los tiempos, donde se juntarán ya plenamente físicamente. Estaban todas las tribus de Jerusalén. Aunque yo sé que él lo hace de maldad, como para tergiversar y desvirtuar lo que se está diciendo, el punto del otro. Entonces, cuando yo quiero aplicar algo acá, para que no quiero dejar pasar por alto, usted no va a ser instruido al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no tiene nada que ver con usted. Que el pueblo de Israel no tiene nada que ver conmigo, o sea, con nosotros. El pueblo de Israel no tiene nada que ver con nosotros, nada. Señores, esto es algo increíble. El pueblo de Israel no tiene nada que ver con nosotros. Ustedes saben lo grande que es eso. Yo tuve hasta que pararme a beber agua de eso. Yo quiero saber con quién fue que Dios hizo los pactos, el nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto lo hizo. Donde Jesús mismo dice, esta es mi sangre derramada por mucho. Mi sangre por el nuevo pacto. El nuevo pacto, Jesús mismo lo dice. Y el nuevo pacto fue hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Léase enterecito el libro de Hebreo, si usted quiere, para que usted entienda bien lo del pacto. Si Israel no tiene nada que ver con nosotros, entonces, ¿por qué Jesús tuvo o por qué Dios tuvo que unirlos otra vez y hacer el nuevo pacto igualito con ellos dos? Para que las demás naciones puedan tener una visión de lo que era Dios a través del pueblo de Israel, de su comportamiento. De que algunos no lo hayan logrado, bueno, ya es otra cosa. Hoy en día, los que sí creyeron en Jesús, que son judíos mesiánicos, que son israelitas que creen en Jesús, que guardan la Torá, no como aquí en el Medio Oriente, esas personas creyeron en Él y ellos son ejemplo. El problema es que nosotros somos tan tercos que nosotros somos los que creemos que tenemos la verdad y obviamos a esas gente que tienen mucho conocimiento de la Biblia y que sí realmente están haciendo las cosas bien, sin tergiversar tanto las escrituras. Porque no puedo decir que no la tergiversan, porque yo no he estudiado todas las escrituras, yo no sé, no conozco todas las doctrinas. Testimonio, como decía el otro hermano Manuel, por testimonio de Israel. Israel no es un ejemplo a ninguna nación para nosotros llegar a Cristo, porque ellos no recibieron su promesa. Pero el problema es que él no sabe que hay israelitas cristianos, y es que él no sabe que hay judíos cristianos. Él dice que Israel espera todavía. Israel no. Un grupo que lo espera y otro que no, porque hay un montón de judíos cristianos que creen en Jesús, y la mayoría del tiempo de Jesús creyeron en Él. O sea, de la mayoría de sus discípulos, mejor dicho, la mayoría no todos sus discípulos, o mejor dicho, todos sus apóstoles, y la mayoría de sus discípulos eran judíos, está cruzado, ¿no? Bueno, tomar una referencia conceptual de un concepto humano, como termina en la alocución nuestro hermano, cuando el mismo Cristo es el que a Él le recibe, llega al Padre por Él, no por Israel. Nunca dije que la gente llegue al Padre por Israel. Yo dije que Israel, gracias a Dios que estoy haciendo este video, que Israel he puesto como ejemplo a las naciones para que vean la maravilla de Dios cuando un pueblo decide seguir su voluntad, caminar bajo sus pactos, caminar bajo sus leyes. Entonces Israel he puesto, Dios escogió al pueblo de Israel para ponerlo como ejemplo
¿entienden? Pero como ejemplo, no de que mira, que Israel es un ejemplo de nación. No, no, para ponerlo como ejemplo del poder que él tiene y de lo que él hace con las naciones que le obedecen. A eso yo me refiero. Testimonio, tu testimonio es cuando el Espíritu Santo de Dios te convence de pecado. Israel nada tiene que ver con tu salvación, tú te conviertes a Cristo. ¿Qué israelita mide tu conducta? Nada que ver con lo que yo digo, ni con lo que yo dije. Porque yo no dije que el pueblo, que la gente se va a salvar porque es Israel. Y aparte de eso, porque Israel lo va a salvar. Nunca dije eso. Y aparte de eso, el amigo que lo está mirando dijo, no me acuerdo si pasó o va a pasar, dice, la salvación viene de Israel. Él dijo eso también. Y él está diciendo que Israel nada tiene que ver con nosotros. O sea, que ellos se están contradiciendo ellos mismos. Aleluya. Israelita mide tu testimonio para que por tu testimonio a Israel tú seas salvo. Es ilógico aplicar. Bueno, si nos vamos a eso, Jesús, hablando en sentido general de la tribu, de todas las tribus, Dios, Jesucristo, es descendencia de Israel. Es del linaje de Judá. Jesucristo mide tu conducta. Y es de ese linaje. Israel nada tiene que ver conmigo, pero es el pueblo escogido de Dios. Y yo tengo que unirme al pacto, al nuevo pacto que ustedes dicen que es de ustedes, que se hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo tengo que unirme a ese pacto. Dicha terminología para yo poder hacer, por eso, para yo poder ser ovejas injertadas. No. Yo no era del redil. Y por su muerte él me... Tú no eras ni oveja. No era que tú no eras de redil. Tú no eras oveja. Ahora es que tú eres oveja porque te convertiste a Dios. Pero el pueblo de Israel que pecó, que Dios lo desechó, eran ovejas anteriormente porque Dios lo había escogido antes que tú. Antes que los gentiles. Acuérdate que los gentiles paganos no eran llamados ovejas. Los gentiles israelitas sí, hablando de las 10 tribus perdidas. Los gentiles israelitas sí eran llamados ovejas porque ellos pertenecían a él antes de que fueran desechadas. Santo, aleluya. No sé si entienden. Hizo parte porque dice el escritor que él me dio esa potestad, él me dio esa autoridad con solo recibirlo. Y ojo, no a ti, a todos los que le recibieron. No solo a los gentiles, a todos los que le recibieron. A los judíos, a los israelitas, a los griegos, a los romanos, a todo el que crea en él que es el Hijo de Dios. A esos. ¿por qué? Porque las tribus nunca perdieron el derecho porque la promesa no era 6, la promesa no era 7, la promesa no fue a 12, la promesa fue a las 12 tribus de Israel, que era Cristo. Nunca perdieron el derecho y lo demostramos. Esa certificación de que ellos tienen esa legalidad de recibirlo. Por tanto, leímos ahorita que los expatriados, los desterrados, pierden el derecho de la nacionalidad. Y me excusa. ¿Vengo a 6 tribus nada más? No. No, él no dijo que vino a 6 tribus nada más. Él dijo que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Pero entonces, las ovejas de Judá no es que no lo necesitan, sino que él vino a aquellas que estaban perdidas para unirla a las que estaban cerca, las que estaban lejos a las que estaban cerca, para traerla a las que estaban cerca y hacer una sola congregación. Pero el hecho que él haya venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel no le quita valor a las ovejas de la casa de Judá, ni siquiera le quita valor a los gentiles que se van a llegar al pacto. Porque eso es una conveniencia para ambos pueblos. El que él haya venido a las tribus de la casa de Israel es una conveniencia a la casa de Judá y es una conveniencia a las demás naciones que van a decidir por el testimonio de Israel, por el testimonio de los que le creyeron, por el testimonio de los judíos, por el testimonio de los apóstoles, que él me dijo ahora mismo que Israel nada tiene que ver conmigo porque ellos no lo recibieron, que no tienen nada que ver con mi salvación. Los apóstoles eran todos judíos y por el testimonio de ellos que ellos escribieron en la Biblia es que nosotros hoy creemos y tenemos el evangelio. Entonces, ¿cómo que Israel no tiene nada que ver conmigo? Varón, usted no sabe lo que está diciendo y excúseme porque usted quiere decir que yo soy el que estoy errado y usted está diciendo muchas cosas. Mira, en 27 minutos que yo corté de video, imagínense todo lo que se habló ahí se habló como 4 horas y ustedes no se imaginan todo lo que yo escuché ese día. Pero el que está equivocado soy yo. A mí es que Dios tiene que darme iluminación. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Gracias a Dios que demostramos que las ovejas esparcidas no son. En ese entonces, cuando él lo dijo, no son del redil. No eran del redil. Dios la había sacado, la había expatriado. La cual también tengo que traer. Pero a colmo, eran llamados gentiles también, por la misma circuncisión. Eran llamados gentiles porque ellos eran gentiles, porque ya no eran parte del pueblo de Dios. Y averigüense lo que significa gentil otra vez, si no se lo han averiguado. Por eso era que ellos eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la carne en la sangre.
con mano de hombre. ¿Por qué? Eran llamados incircuncisión. Acuérdense que ellos fueron desterrados, se criaron entre las naciones. Habían unos cuantos que sí obedecían, pero habían otros, porque acuérdate que el linaje era demasiado grande. El linaje de las 12 tribus era muy grande. Habían parte que sí seguían esperando que volviera ese Mesías, para que ellos puedan volver a ser injertados otra vez en el pueblo. Como fueron desgajadas esas ramas, ellos querían volver a ser injertados otra vez en el pueblo. Ellos estaban esperando esa noticia, ellos estaban esperando ese Mesías que lo iba a rescatar. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesucristo llegó, no todos esos israelitas que eran gentiles creyeron en ese mensaje, pero otros sí. Al igual que los judíos, que también se mezclaron, una parte sí y una parte no. Igual que lo que no eran de descendencia, pero que servían en el pueblo porque creían en las maravillas que hacía el Dios de Israel y estaban ahí, pero eran de otras naciones, también creyeron que ese es el Mesías. Y otros que tampoco creyeron. Dice la Biblia en la profecía que él juntaría todas. Y ahora él tiene que traerla, porque hay unas que no son del redil. Hay unas que no son de eso, a lo que él vino cuando Dios le promete a Abraham. Cuando Dios escoge por medio de Jacob las 12 tribus, esas 12 tribus son un redil. A esas 12 tribus se le dio una palabra. A esas 12 tribus eran un redil cuando se le dio la palabra, cuando ellas estaban unidas. Pero esas 12 tribus otra vez se dividieron. Esas 12 tribus se convirtieron en el reino de Israel y en el reino de Judá. El reino de Israel, también conocido como Efraín, y el reino de Judá, de José, que también está conformada por las tribus de Benjamín y una parte de la tribu de Leví, que una parte de la tribu de Leví están esparcida también entre otras tribus. ¿Entienden eso? No pueden entender eso. Y a esas 12 tribus esperan el cumplimiento de aquel Cristo. Pero hay unas que no son del redil. Pero ¿cómo? Aparte de ese versículo, ¿cómo él me demuestra a mí que lo que él está diciendo es verdad? Porque hasta ahora eso es habla y habla, habla y habla, habla y habla. Y los versículos que él me ha mencionado, Ezequiel 34 y Ezequiel 37. Y ahorita él va a ir para Isaías y vamos a ir para allá. No se preocupe que vamos a ir todos juntos viajando. Pablo concluye diciendo algo interesante. Creo que fue Pablo. Le dijo, ya no hay griego. Ya no hay griego. Porque estaban en el dominio. Griego o judío ni griego, ni libre ni esclavo. En Cristo, bueno, en Cristo es un solo pueblo. Porque tú no serás medido ni salvado. Ok, ya no hay griego. Ya no hay griego. Miren, señores, a los expatriados, los israelitas, que, mira, yo no sé si ustedes sabían esa historia, pero la voy a mencionar, pero no es que esté en la Biblia. Incluso Pablo es considerado como un ciudadano romano. Fue considerado como un ciudadano romano. Y le voy a decir que los expatriados de la descendencia de la tribu del norte que crecieron en otras regiones eran considerados como de esa región. Por ejemplo, si tu papá y tu mamá son de Estados Unidos, pero ellos viven aquí y tú naciste aquí, te engendraron aquí, tú naciste aquí, tú eres por naturaleza dominicano, aunque tu sangre sea de Estados Unidos, sea estadounidense, tú eres estadounidense americano, estadounidense dominicano o dominico estadounidense. Por eso, aunque eran de la tribu, acuérdense que yo prácticamente todo lo que hablo lo hablo con la Biblia, aunque eran de los descendientes de Israel, eran llamados como griegos o como de otras naciones, ya llamado como se le dice el gentilicio de las otras naciones, porque ellos nacieron allá y se criaron allá, aunque eran de la sangre, del linaje. Porque que tú que tengas sangre. Y como yo le dije ahorita, que casi todo lo que yo hablo, yo lo busco en la Biblia y es con apoyo bíblico, aunque digan que yo la estoy tergiversando. Pues aquí es un ejemplo de cuando yo digo que los ciudadanos de Israel que nacen en otra ciudad también son considerados como de esa ciudad, aunque ellos pueden decir romano y realmente es de Israel, o pueden decir griegos, pero son de Israel realmente. Solamente le dicen griego, le dicen romano, porque nacieron allá y esa jurisdicción le permite a ellos que si nacen son ciudadanos por nacimiento, o sea, son romanos por nacimiento. Entonces, aquí le voy a dar una muestra de que Pablo era considerado romano también. Mira, dice en Hechos 22, ahorita dice que yo lo que estoy hablando es disparate, en Hechos 22, del 25 al 29, dice, del 25 al 27, yo lo voy a leer, aunque llega hasta el 29, vamos a darle hasta el 29. Pero cuando le atacaron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, os es lícito atacar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí.
Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Es decir, que el gran sumo, el tribuno, el gran sumo, el tribuno tuvo que pagar por su ciudadanía para hacerse ciudadano romano. Y escuchen lo que dice Pablo: con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor a haberle atacado. ¿Entienden? Tan simple como sencillo. Entonces, voy a ver si pueden entender también cuando este versículo que le voy a leer ahora a continuación, a ver si pueden entender esto y no otra vez dejar y obviar y olvidarse de la hermenéutica y de la historia para desvalidar lo que voy a leer ahora. Dice Juan 7, desde el 32 hasta el 36, lo voy a leer. Dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Lo que se va a discutir ahora no es el versículo 34, ni 35, ni 32 del que yo leí, sino el que viene ahora. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este, que no les hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Y quiénes son los que están dispersos? ¿A quiénes son lo que la Biblia le llama dispersos? A los dispersados. ¿No son a las tribus? Entonces, y dice: se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Vimos que como ellos están dispersos en las naciones, entre los confines de la tierra, están dispersos por toda la tierra, ellos engendraron hijos e hijas allá y se reproducieron allá. Por lo tanto, ellos tienen la ciudadanía griega, por lo que ellos serán llamados griegos, igual que los griegos, que son de sangre griega. Pero ellos son llamados griegos por su ciudadanía adquirida por nacimiento, igual que vimos que Pablo es llamado romano también por su nacionalidad de nacimiento, o sea, porque nació en una provincia que pertenecía a Roma y que tenía el derecho de adquirir ciudadanía por nacimiento. Entonces, ahí donde nos da a notar que ellos piensan que él está diciendo que ellos no van a poder ir, como dijo Jesús, dice: y vosotros no podréis venir. Ellos piensan que ellos no van a poder venir porque se refiere a los griegos, porque se refiere a los gentiles esparcidos, a las tribus esparcidas. Por eso ellos entienden. Entonces, por eso que yo digo que ellos tienen enemistad contra ese pueblo, porque por eso que dice que abolió la pared de enemistad que había entre ambos pueblos, haciendo de los dos uno. Entonces, como ellos eran considerados gentiles, por eso mismo que vimos, porque ellos eran ciudadanos romanos, ya eran considerados romanos, eran gentiles. Ellos se hicieron gentiles también, se hicieron de las naciones, aunque tenían sangre, que por eso es que yo reconoceré a mis ovejas, las reconoceré. Mira, esta es porque por la sangre, por el linaje de sangre, pero por nacimiento y por ciudadanía, ellos son gentiles. Señores, yo tengo un cansancio ya, yo estoy desbaratado. Israelí. Ay, déjame ponerme las orejeras, que a mí se me olvida ya señor, yo estoy fuera de sintonía ya. El cumplimiento y las promesas y la profecía sobre Israel nada tienen que ver con. No, es que está equivocado ahí. Aunque te hayan querido vender la historia de que tú tienes que asumir la Biblia no dice textualmente que las tribus perdidas, no lo dice. Y cuando en la Biblia, yo me la puse. Ya demostramos eso, que eso es falso, que lo que él dice es falso. Que sí habla de que las tribus están perdidas, lo único que se refiere a las tribus como ovejas, alegóricamente hablando. Sobre este punto, habla de las ovejas perdidas que Cristo habla. Las ovejas perdidas hace un resumen más enfático, y es que todo aquel que no ha conocido a Cristo es una oveja sin pastor. No todo aquel que no haya conocido a Cristo es una oveja sin pastor, porque los que son, Dios mío, los que son paganos, los que son brujos, no son ovejas sin pastor. Los africanos que bregan con brujería del Congo, de allá de África, no son ovejas. Ovejas sin pastor. Vimos en la Biblia, por Dios, que es llamado el pueblo de Israel en Ezequiel 34. Y ovejas sin pastor porque los pastores no hacían su trabajo como pastor, como para lo que Dios lo puso. Yo espero que este video valga la pena. Estoy súper cansado. Olvídese. Así que Dios me le bendiga. Hay algo interesante cuando estudiamos la Escritura. Porque él dijo eso, pero él no buscó una cita bíblica para decir eso. Él no buscó una cita bíblica que apoyara eso que él estaba diciendo. Más sin embargo, yo lo acabo de decir y le acordé que lo leímos en Ezequiel 34, que los que son llamados como ovejas sin pastor son la casa de Israel, que él le reclamó en Ezequiel 34. Búsquenlo si no se acuerdan y no digan que soy yo el que estoy tergiversando y el que estoy diciendo cosas sin base y sin fundamento. Y me preocupa mucho cuando tratamos de utilizar lógica humana a algo que Dios ha establecido
que tiene propósito y tiene fin. Cuando decimos, me voy a excluir de esto porque yo no lo digo. Ahorita escuchaba a nuestro hermano Emanuel decir que ellos eran considerados. El pueblo de Israel lo consideraba, pero era ellos que lo consideraban. Que lo consideraban como perro. Ok. Porque Jesús, que dijo a los perrillos, ¿verdad? Él era de Israel, él era de la tribu de Judá, Él lo consideró perrillos porque él lo dijo y lo puso como ejemplo, porque son alegorías. Porque él dijo, es una alegoría, obvio, es una alegoría. Igual, el pueblo de Israel no son ovejas porque son alegoría, porque no es literal que son ovejas. Igual ellos no son perrillos literalmente, son alegoría todos. Todos es alegoría. Igual que no son olivos, porque ellos no son palos, ellos son gente. Igual ustedes y nosotros no somos olivos silvestres, nosotros somos gente. Son alegoría todos. Ellos, más no el Padre de la luz. Pero sí el Hijo, que es el mismo. El Padre, yo le demostré ahorita que el Padre dice, bueno, ustedes se van a acordar cuando leímos que ovejas perdidas de Israel tan vulnerables que las fieras, las bestias del campo que la pueden comer, lo consideraban bestia. Jesús le llamó perrillo. Pero son alegóricamente, todo eso es alegoría por si acaso. Para que no vayan a decir, no, pero que eso es una alegoría, obvio. Cuando usted estudia se dará cuenta de algo de esto, hermano. Pablo, en el libro de los Hechos, en su versículo 26:7, dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Cómo que estaban perdidos? Y a mí lo que me gusta es que el otro se arraca. De que, ay, lo dejaste en vergüenza. Ay, ellos no entienden lo que significa perdido. Porque las 12... Entonces, cuando Jesús dice, yo no fui enviado más que las ovejas perdidas de Israel. ¿Cómo que están perdidas? Hoy cuando Dios lo dice, en Ezequiel 34, Israel andan perdidas. ¿Cómo que están perdidas? Está hablando de Israel ahí también. ¿Y cómo que están perdidas? Explíqueme eso, hermano. Arrácate más. Es que él no te lo va a explicar porque él no lo sabe. El que conoce eso es Joseph, el que ha estudiado eso sin lente puesto en los ojos. Sin la tradición de que a ti te enseña, de que tú tienes lo que te han enseñado. Y si a ti te enseñaron eso en una iglesia y tú crees que esa es tu iglesia la mejor, que no tiene falla o no falla, sino que tú crees que te enseñó correctamente, a ti nadie te va a refutar eso. Y yo mira cómo voy de Biblia en Biblia fundamentando cada cosa que digo con resultados de la Biblia, con significado de palabra. Pero yo sé que al final no me van a dar la razón. Total, yo todo lo que yo he dicho es tergiversado, yo estoy seguro para ello. Viendo eso. Dice Pablo, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y no obstante, en Hechos capítulo 20, verso 21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Espérate, ¿cómo que testificando? Pero tu amigo me acaba de decir ahorita que Israel nada tiene que ver conmigo. ¿Qué testimonio de qué? Israel no es testimonio, pero ¿y entonces? Y Pablo, testificando a judíos y a gentiles, y demostramos aquí que aunque sean de descendencia sangre de Israel, ellos le llaman gentiles nada más por haber nacido en esas naciones. Ellos eran conocidos como gentiles, aunque tengan sangre, y aún más lo que eran expatriados, lo que fueron expatriados en el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían derecho a ciudadanía de Israel, de Judá. Ellos no tenían derecho a ciudadanía, por lo que eran gentiles aún más. No eran considerados ni siquiera del pueblo de Dios, sino gentiles como tal, aunque tuvieran sangre, porque ellos eran considerados como enemigos del pueblo de Dios. Y ellos no se llevaban bien con los de Samaria. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que me da a entender a mi hermano Manuel, que Dios no lo consideraba unos perros. Porque mencionó la palabra gentiles. Él dice que Dios no lo consideraba uno perro. Pero entonces él está obviando todas las otras cosas. Cuando él habla de los perrillos, de las bestias del campo, él obvia todas esas otras cosas. Dice que Dios no lo consideraba unos perrillos. Pero él está hablando de lo que están en la fe ya. Porque yo le voy a comprar que sean gentiles que no sean de descendencia de Israel, porque esos también están en la fe y esos también son ovejas, los que no son de descendencia de sangre de Israel, y también son llamados gentiles, al igual que los que nacieron en otras naciones que son de sangre israelita. Entonces decimos ahí que vamos a ligar las dos naciones, pero él está hablando ahí de lo que ya están dentro. No pueden ser considerados perrillos porque se convirtieron en ovejas. Porque el propósito de Dios para con Israel era que fueran sacerdotes, luz para las naciones. Pero no puede ser. ¿Cómo va a ser? Pero el amigo tuyo, el que está al lado tuyo ahorita, dijo que Israel no tiene nada que ver conmigo, que como ejemplo de qué, que Israel no es ejemplo de nadie.
Ustedes se están contradiciendo entre ustedes. Ustedes no tienen un fundamento sólido entre ustedes mismos en cuanto a esa enseñanza ni siquiera. Y un Dios universal lo convirtieron en un Dios nacional. Eso Pero eso eres tú que lo estás diciendo también. es lo que yo veo. Bueno, no lo de que lo convirtieron en un Dios nacional, sino de que Dios fue puesto por luz, de que Israel fue como luz de las naciones y eso cosas. País. Y cuando dice que de las ovejas que están sin pastor, yo Porque realmente Dios es Dios de toda la tierra, pero solo un pueblo, por eso de él, de dos pueblos, hizo uno, porque solo un pueblo es el escogido por Dios. Entonces es un Dios nacional, es un Dios de un solo pueblo, no es un Dios universal, en el sentido que sabemos que estamos hablando para que no me vayan a tergiversar. Ay, entonces él no lo creó todo. Él no es el Dios del universo. Sí, él es el Dios del universo, pero ustedes saben a qué nos referimos para que no vayan ahora a coger eso como referencia de que yo estoy diciendo algo que no es, porque sí es, lamentablemente. no veo que como que el texto se refiera a unas ovejas que andan perdidas por ahí, no, sino a gente que se han apartado, se han alejado de Dios y necesitan un reencuentro con su Salvador. Ahí está. ¿Y quiénes son los que necesitan un reencuentro con su Salvador? Los que perdieron el camino. ¿Y quiénes eran los que estaban en el camino, que fueron desechados por perderse del camino y olvidarse de Dios, lo que eran de él anteriormente? ¿Y quién eran esos? Ustedes ya lo saben. Por lo tanto, el evangelio viene cohesionado y enfatizado por el apóstol Pablo cuando dice, testificando a judíos y a gentiles, acercándose. Y ojo, que dice judíos y gentiles. Ustedes no se están dando cuenta que está dejando a Israel fuera. Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que aún hasta el judío tiene que mentirse. Ustedes no se dan cuenta que dejó la palabra Israel, judío, gentil e Israel. Ustedes no se están dando cuenta que dejó esa palabra fuera. Cuando en la Biblia ya tenemos claro, por entendido o por obvio, que Israel y Judá se convirtieron en dos naciones. Entonces yo no veo una posibilidad alguna cuando Jesús dice, ¿por qué Jesús que lo dice? Porque Ay, es que me tripea cuando él dice, ¿por qué Jesús que lo dice? Porque quien dijo, yo no fui enviado más que a las ovejas perdidas de Israel, no a nadie más, Él dice, yo nada más fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Eso no fue Jesús que lo dijo. Eso fue, ¿cómo que se llama el dueño del colmado de ahí? Eso fue Anjito que lo dijo. No. Pero entonces, fíjense, como yo le estaba diciendo ahorita, que él dice que él deja la casa de Israel fuera, a judíos y gentiles. ¿Por qué él deja la casa de Israel fuera ahí en esta ocasión? Porque él se está refiriendo a los gentiles que son de la casa de Israel ya. A los gentiles que pertenecen a la casa de Israel, por eso la deja fuera, porque en otros momentos también él la menciona. Israel, todo Israel. Cuando la Biblia habla de todo Israel, abarca también los judíos y abarca también a las tribus dispersas. Pero cuando dice Israel y Judá, ustedes saben que lo dividió ya, pero se está refiriendo a Israel nada más a las 10 tribus del norte. Y Judá a las dos, la casa de Judá a las dos tribus que volvieron del exilio de Babilonia, que fueron Benjamín y Judá. Y el remanente que le tocaba a esas dos tribus de la tribu de Leví. eso es lo que me causa a mí, hermano. Es Jesús que dice, Eso es lo que me causa a mí también. yo tengo otras ovejas que no son del redil. Y está dando asentado de que existe un redil. ¿Cuál es el redil que existe? Ay, bueno. Entonces, si existe, no existe, hay otro redil que no son. ¿Quiénes son? Lo mismo que son. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que tú dijiste, Fausto? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Fausto. Nicolás, ¿qué fue lo que tú dijiste, Nicolás? No entiendo. Yo entendí menos. Si tú no entendiste que fuiste el que lo dijiste, yo entendí menos de ahí. Por lo tanto, mira, aquí hay varias citas. ¡Ay, aleluya! Mira, Apocalipsis 5, 9 días dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, dino eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos ha redimido para Dios, y de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nosotros Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Yo creo que Que me lo lea otra vez, que me gustó eso. has redimido para Dios, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos ha redimido para Dios, y de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación, y nos has hecho para nosotros Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Entiendes? Ellos van a reinar sobre toda nación, sobre todo linaje, sobre toda lengua y nación. Ellos están puestos por encima para reinar. Fíjense que los 12 apóstoles van a juzgar también. Yo creo que alejarse, hermanos, alejarse del plan concertado por Dios y secuestraron un verso para tergiversar todo un compendio del plan de Dios. Ellos se estaban burlando mucho de mí ahí ese día, porque ellos estaban hablando mucho
Entonces a veces habían cosas que al ellos hablar, a mí se me olvidaba lo que ellos decían. A mí se me olvidaba cosas que ellos decían y yo no podía responderle. Pero yo lo atrapé camán ahora y todo es, mira, van 33 minutos. Yo estoy aquí como desde las 9 de la noche, ya son las 4:46 de la mañana y yo llevo ya 2 horas y 17 minutos de video. Para la humanidad, hay que prestarle atención a eso, porque Dios ha establecido y ha dicho que a los gentiles Él nos iba a injertar, porque por medio a la fe. Los gentiles siempre han sido injertados al pacto, injertados al olivo. Desde el Antiguo Testamento nunca han dejado de ser injertados. Cada vez que ellos se arrepientan, nunca han dejado. No fue porque Jesucristo vino que ellos pudieron ser injertados, porque lo que no podían ser injertados por la condición que tenían, por la profecía que se le dio, era el pueblo expatriado, los dispersos, los desterrados. Explicamos ya qué significa destierro y lo que conlleva un destierro. Eso es lo que no podían entrar al pacto. ¿Entienden? Porque dice Pablo, acordaos mentiras, ustedes no eran del pacto, Ahí está. ustedes no tenían esperanza. No, andaban sin Dios en el mundo. Entonces, para el ministro Manuel, las ovejas perdidas, para ti eran las tribus Del norte. de la tribu del norte, eran las ovejas Eran las ovejas perdidas. perdidas, no eran los Señores, mírenme la cara. Yo estaba cansado de escuchar ya. A veces yo quería decir algo, interrumpirlo, y yo no podía porque Rodrigo me tenía raya ahí. Y a veces, mira, ustedes porque no saben el desorden que se armó ese día ahí. Y eso fue hable y hable. Ahí nada más sacaron los mejores cortes y se sacó como 1 hora de video. Cuando, Sí, se perdió que sí, pero ¿eran o no eran? No, no eran gentiles. Ok. No eran los gentiles que no eran descendientes de Abraham. Porque gentil, si alguno de ustedes tiene internet o alguien que está en su casa y lo quiere buscar, significa de las naciones. Que no es judío. Que Está de las naciones. Es decir, que prácticamente Pablo era un gentil. no es judío, no. Que no era del pueblo de Dios. Sí, porque no es que no sea judío. No es que no es judío. No, porque entonces, aunque Dios no hubiera desechado a las tribus del norte, si Benjamín entonces era gentil, porque Benjamín es de la tribu de Benjamín, obvio, la gente de Benjamín son de esa tribu, no son de Judá, por lo que ellos no son judíos. Entonces los benjamitas son gentiles, porque gentil no es que significa que no sea judío, sino que no sea el pueblo de Dios, que no sea el linaje escogido de Dios, el pueblo, el real sacerdocio. Las demás naciones son los gentiles, los que están fuera de esa nación, no porque sea judío. No porque no sea judío. En el Testamento era que no era del pueblo de Dios. Que Ahora no es cuando se judío. separaron, ellas que no eran judíos ya. Entonces, ¿qué pasa? Como yo hablo poco, yo voy a leer que se van a dar cuenta de por qué yo digo que el pueblo de Israel, o sea, Israel, hablando de la casa de Efraín, la casa del norte, fue deshecha por Dios, dejaron de ser pueblo. Se lo voy a leer para no hablar tanto. Dice, y le dijo, eso es en Oseas, capítulo 1, empezando desde el Yo leí eso. Yo no me acuerdo, yo leí eso. 4. Y le Si yo lo leí, adelante. dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, Yo no leí por eso. causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo, Dios, ponle por nombre los Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entienden que ellos tenían un impedimento porque Dios le prometió a ellos que no se compadecerá más de la casa de Israel. Entonces ellos tenían ese impedimento. Y por eso era que la buena noticia era que donde mismo fuiste llamado no sois mi pueblo, serán llamados sois hijos del Dios viviente. Y eso es cuando Dios viene, Él mismo la tomará, las ovejas, la traerá, que eso se cumplió con Jesús cuando Él lo mismo lo dijo. Yo voy a buscar las otras ovejas que no son de este redil, porque ahí dejaron de ser de su redil, dejaron de ser de su pueblo. Eso es Biblia, Dios mío, lo que yo lo estoy leyendo. No estoy sacando cosas de mi mente. Vayan a los versículos, que yo sé que lo están pensando, porque que duele escuchar algo que tú has pasado tu vida entera, hasta leyendo libros acerca de lo que tú creías que decía. Y hasta libros se han hecho de eso. De que no, que los gentiles, que no tenían esto. No, lo que no tenían esperanza eran eso. Porque Dios lo había desechado como tal, pero el gentil podía seguir entrando si se arrepentía. Esto, aunque se arrepintieran, no iban a poder entrar, porque Dios dijo, no me compadeceré más de la casa de Israel. Más de la casa de Judá, Sí, es así. más de la casa de Judá, tendré misericordia. Aleluya. Y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco ni con espada. ¿Viste dónde hacen la división entre las dos casas, casa de Israel y la casa de Judá? Que no soy yo que lo estoy poniendo como de que dividirlo para yo tener la razón. No, es que en la Biblia ellos están divididos igual. Ni con batalla, ni con caballo, ni jinetes, refiriéndose a la venida de Jesús. Y dijo Dios, ponle por nombre los a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, Ahí está. ni yo seré vuestro Dios. Eso es el diciendo de la casa de Israel por su pecado. Toda la maldad que ellos fue en Gilgal, allí pues les tomaré adversión por la
por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. No los amaré más. Ustedes están viendo lo que yo digo. Esa casa de Israel a la que Dios le está hablando ahí, a la casa de Israel, a la casa de Efraín, no tenían esperanza, estaban sin Dios por el mundo. Y por eso es que se llama evangelio. Por eso el evangelio significa buenas nuevas. Es que ya tu pueblo que fuiste desechado, en ese mismo lugar, ahora serás llamado, sois hijos del Dios viviente, porque ahora sí tienen la puerta abierta, ahora sí pueden entrar. Otra vez. Ahora ustedes, ovejas perdidas de Israel, que estaban dispersas por sus rebeliones, porque sus amos los descuidaron, ahora ustedes pueden volver otra vez. Por eso se llama evangelio. Por eso Jesucristo dice, ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Porque también si le puedo leer, dice que fueron dispersados hasta los últimos de la tierra también. Pero también tengo que dejarle eso de tarea porque no se la puedo leer toda. Yo llevo demasiado tiempo. El caso es que por eso es que Jesucristo dice, me serán testigos. Pero ok, ¿testigos de qué? Pero espérate, que ellos no tienen nada que ver conmigo, los judíos no tienen nada que ver con mi salvación. ¿Cómo que Jesús me está poniendo a los judíos? Que ellos son los que van a ser mis testigos, dice Jesús. Yo me voy a salvar por el testimonio de Israel. ¿Quién te dijo a ti? Pero Francis dijo que no, yo tengo que llevarme de Francia. Y los judíos, los apóstoles son toditos judíos. Ellos no tienen nada que ver con mi salvación. ¿Qué pasa? Francis dijo que no. Todos sus príncipes son desleales. Perdón, que no terminé. Porque ellos dicen que me serán testigos. ¿Testigos de qué? Del evangelio, de las buenas nuevas, de que Dios cumplió la promesa que le dijo. Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes le van a decir a ellos que la promesa ha sido cumplida. Ustedes le van a dar las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Porque vimos también en Ezequiel 34 que a las ovejas de Israel dice, yo las salvaré, las ovejas de Israel, porque estaban perdidas en el mundo sin Dios. No hallaban para dónde ir. Y las que sí que querían volver, las ovejas que querían volver a su amo, no esas potrancas que querían ligarse por ahí, sino las ovejas que querían volver no podían. Y ahora, esas que querían volver, que nada más se abstenían a las sinagogas que estaban fuera de la ciudad de Israel, de Judá, esos esperaban la buena noticia de que el rey volvía a juntarla y ellos ya iban a poder ir a su templo. Que no es el que está hecho, o sea, no está hecho todavía, pero ustedes saben a qué yo me refiero, Joseph sabe a qué yo me refiero, porque yo sé que me va a entender. Ahora es otra cosa que yo no voy a explicar aquí, porque en verdad está largo, yo estoy cansado ya. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré Y con lo que digo, no quiero decir que el gentil no tenga validez, el gentil pagano que quiera convertirse a Dios no tenga validez, porque ese sacrificio que Jesús vino a hacer por su pueblo le conviene al gentil. El problema es que él cuando llegó a la tierra no se refirió al gentil como tal pagano, sino al gentil descendencia judía, a las ovejas que él se refirió. Tengo otras ovejas que no eran de la casa de Judá, que no eran de ese redil, sino que eran de la casa de Israel, eran del redil del norte. A esas ovejas era que se refería, que no eran su pueblo, porque él lo había desechado por sus transgresiones. Entonces no quiero dejar dicho con eso nunca, porque yo soy ciudadano dominicano de padre y madre dominicana. Yo soy de aquí, de República Dominicana, que yo no tengo el derecho de entrar. Yo sí tengo el derecho y siempre lo he tenido. Mi derecho no vino cuando Jesús murió. Ahora, lo que sí vino fue una meor oferta de salvación. ¿Entiende? Eso era lo que no teníamos ninguno. No solamente los gentiles que no eran de descendencia israelita, ninguno teníamos una mejor oferta de salvación como la que tenemos ahora. Yo espero que este video lo hayan visto entero y ya hayan llegado hasta aquí. Ya van 2 horas y media. Deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán entre las naciones. No eran su pueblo, dicho por él mismo. Como tú me dijiste ahorita a mí, dije, no puede ser porque Jesucristo mismo que dice que no son de ese redil, ellos no eran de ese redil. Dios los desechó del redil. Entonces, en el mismo sea, más adelante en el capítulo 4 dice, donde en el mismo lugar, donde no fueron llamados, no sois pueblos de Dios, serán llamados, sois hijos del Dios viviente. Yo dije en el capítulo 4, pero yo me equivoqué. No era en el capítulo 4, era en el mismo, yo creo que en el mismo capítulo 1 que lo decía. Que lo volvió a reunir otra vez cuando ellos no pertenecían al redil. Entonces, ¿qué pasa? Que él está hablando con los judíos. Cuando él dijo, tengo que buscar a otras ovejas que no son de este redil, del redil de la casa de Judá, sino que son del redil de la casa del norte, no pertenecen a la casa de Judá, sino de Efraín, de Benjamín, de esa gente. De Benjamín, no, perdón, de esa gente, es decir, de la casa del norte. Él fue a buscarlo porque ya ellos no pertenecían. Pero entonces Dios le había prometido que, ok, volverán otra vez a ser pueblo de hijos de Dios. No eran hijos de Dios. Ahora chequea con esta película que me va a saltar el otro. Ustedes verán ahora. Esta sí va a estar buena.